Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 20 de agosto de 2025. Fuentes rusas a través de TASS han informado de la toma por parte de su país de los asentamientos de Novogorodievka en la región de Dnipropetrovsk, Sujetskoye y Pankovka, estos últimos en la República Popular de Donetsk. También, según medios rusos, el mayor ucraniano Yegor Shcherinda ha declarado que actualmente las posiciones de combate ucranianas solamente están ocupadas en un 50% de su capacidad debido a la falta de personal militar. Según él, esta situación responde a la ausencia de un reclutamiento efectivo y a deficiencias en el sistema de movilización. Shcherinda ha señalado que para revertir esta debilidad es necesario aprobar cuanto antes una nueva ley de reclutamiento que permita ampliar las posibilidades de contratar personal, incluyendo extranjeros, y al mismo tiempo reforzar las medidas de movilización interna. En un mensaje crítico, ha advertido que el principal obstáculo en este momento no son las fuerzas rusas, sino la ineficiencia del propio sistema de reclutamiento ucraniano, en especial el trabajo de los centros territoriales de reclutamiento y apoyo social. Este tipo de declaraciones, difundidas por medios rusos, ponen de relieve las tensiones internas en Ucrania respecto a la sostenibilidad de sus fuerzas armadas en un conflicto tan prolongado, además de ofrecer a Moscú un relato que refuerza la imagen de desgaste militar por parte de Kiev. Dos aviones de combate alemanes han sido desplegados en la frontera entre Rumanía y Ucrania en respuesta a un ataque con drones rusos en la región fronteriza, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rumanía en un comunicado. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que durante la noche Rusia lanzó 93 drones y 2 misiles balísticos contra el país, de los cuales 62 y un misil fueron derribados. La Fuerza Aérea ha informado impactos de drones y misiles en 20 puntos diferentes del país. El ataque provocó el despliegue de estos dos cazas Tifón de la Fuerza Aérea Alemana con el fin de controlar la situación aérea en la zona fronteriza con Ucrania, al norte del condado de Tulcea, según informó el Ministerio de Defensa de Rumanía en un comunicado publicado en redes sociales. Finalmente, ningún dron cruzó a un espacio aéreo diferente al de Ucrania. Varios de los proyectiles lanzados por los rusos impactaron en objetivos de la ciudad fronteriza ucraniana de Ismail, dañando seriamente propiedad de infraestructuras asociadas a empresas energéticas azeríes. Sin embargo, un dron ruso sí que se estrelló en la aldea de Osini, en el este de Polonia, incendiando un campo de maíz a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania y a unos 90 de Bielorrusia, según informaron las autoridades polacas. El viceprimer ministro y ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha dicho que el hecho es calificado como una provocación deliberada por parte de Moscú. Según las primeras investigaciones, el aparato sería una versión rusa del dron Shahid de origen iraní equipado con un motor chino. El general Dariusz Malinowski ha explicado que todo apunta a que se trataba de un señuelo diseñado para autodestruirse. Precisamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha calificado las recientes incursiones rusas como ataques demostrativos, afirmando que esto solo refuerza la necesidad de aumentar la presión sobre Moscú mediante nuevas sanciones y aranceles hasta que la diplomacia pueda alcanzar resultados concretos. En un mensaje difundido en redes sociales, Zelensky agradeció también el apoyo de los socios internacionales y destacó la cooperación con Estados Unidos, Europa y otros aliados, subrayando que Ucrania trabaja diariamente para garantizar la seguridad nacional. Además, ha insistido en que su país requiere garantías de seguridad firmes que aseguren una paz fiable y duradera frente a la posible agresión rusa. Durante el día de hoy se ha sabido que alrededor de 10 aliados europeos estarían dispuestos a enviar tropas a Ucrania para dar garantías de seguridad a Kiev. Se espera que los jefes militares europeos se reúnan con sus homólogos estadounidenses en los próximos días para coordinar lo que el gobierno británico ha descrito como sólidas garantías de seguridad y preparación de un despliegue de una fuerza de reasentamiento si cesan las hostilidades. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, contestó en X a este anuncio diciendo que está explícitamente declarado que no se pueden enviar tropas de la OTAN como fuerzas de paz a Ucrania y ha advertido que Moscú no aceptará semejante garantía de seguridad. En el mismo mensaje, también ha lanzado un ataque personal contra el presidente francés Emmanuel Macron, al que calificó de gallo galo sin cerebro, acusándolo de no poder renunciar a la idea de enviar tropas a Ucrania. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump, a través de una entrevista de radio en el programa de Mark Levin, ha hecho referencia a la posible reunión bilateral entre los presidentes ruso y ucraniano, diciendo que estos estarían preparándola. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha sostenido que cualquier discusión sobre las garantías de seguridad para Ucrania resulta inviable sin la participación de Moscú, calificando estos intentos como un camino a ninguna parte. Ha subrayado que Rusia está dispuesta a respaldar propuestas colectivas impulsadas por países como el Reino Unido, Francia o Alemania, pero solo si son verdaderamente fiables y cuentan con su consentimiento. Lavrov ha recordado el fallido proceso de Estambul de 2022, cuando según él Rusia había aceptado las propuestas ucranianas, pero el acuerdo no llegó a firmarse finalmente. En este sentido, insistió en que Occidente es plenamente consciente de que resulta imposible alcanzar soluciones de seguridad duraderas sin involucrar a la Federación Rusa, advirtiendo que lo contrario equivaldría a una utopía diplomática.
En Ucrania, Donald Tusk ha declarado que no apoya la idea de las posibles conversaciones de paz entre el presidente Volodymyr Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin en Hungría. Según él, se debe a una superstición acerca del último tratado firmado entre Ucrania y Rusia en la capital húngara, el Memorándum de Budapest de 1994, en virtud del cual Ucrania entregó su arsenal nuclear a Rusia. El presidente polaco dice que este acuerdo ya fue vulnerado y que, por tanto, puede que tenga una superstición acerca del lugar. En Oriente Próximo, el ejército israelí ha informado sobre un intento palestino para penetrar en una base del batallón Ashon en la brigada Kfir, en el área de Khan Yunis. En Gaza, han asegurado que más de 15 terroristas habrían logrado entrar en la base disparando con lanzacohetes y ametralladoras, de los cuales al menos 10 habrían sido eliminados preliminarmente. Las fuerzas de defensa israelíes han reconocido un herido grave y 2 heridos leves tras el ataque. Israel ha aprobado de manera definitiva un plan altamente controvertido para expandir los asentamientos en Cisjordania en un área conocida como E1, situada al este de Jerusalén. El proyecto contempla la construcción de 3.500 apartamentos destinados a ampliar el asentamiento de Male Adumim, lo que según la ONU fragmentaría Cisjordania y pondría en riesgo cualquier posibilidad real de una solución de 2 estados. En paralelo, el ejército israelí ha avanzado en su estrategia militar al aprobar un plan preliminar para tomar la ciudad de Gaza, todavía bajo control parcial de Hamás. La iniciativa, avalada por el ministro de Defensa Israel Katz, prevé operaciones en zonas urbanas donde aún no han entrado las fuerzas del ejército israelí. Aunque no se ha fijado la fecha de inicio, fuentes militares han señalado que la ofensiva será decisiva para intentar debilitar las últimas posiciones de Hamás en la franja de Gaza. La combinación de estas dos medidas, la expansión de asentamientos y refuerzo de la ofensiva en Gaza, acentúa las tensiones regionales y proyecta una estrategia israelí que busca consolidar su control territorial a largo plazo mientras continúa la presión militar sobre los palestinos. Estados Unidos habría realizado una operación teletransportada para capturar al emir iraquí del Daesh en la localidad siria de Ahmed Idlib. En la operación se habrían producido varios arrestos y se especula en la participación de fuerzas del gobierno islamista sirio de Damasco, los kurdos de las fuerzas democráticas sirias y miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes, aunque de momento las autoridades estadounidenses no han aclarado nada sobre el suceso. En Europa, el primer ministro Donald Tusk ha anunciado que Polonia busca obtener acceso a armas nucleares y que ya mantiene conversaciones avanzadas con Francia sobre su protección estratégica. Tusk ha argumentado que, dadas las tensiones actuales, su país no puede depender únicamente de armamento convencional y ha citado como advertencia el caso de Ucrania. Paralelamente, Varsovia ha revelado un programa de preparación militar universal inspirado en el modelo israelí, que obligaría a todos los varones a participar en un entrenamiento integral a lo largo de su vida. El objetivo sería conformar un ejército de 500.000 efectivos plenamente capacitados para responder a una amenaza directa. A estas decisiones se suma una creciente desconfianza en la fiabilidad de los Estados Unidos como garante de la seguridad en Europa. Las dudas sobre el grado del compromiso de Washington con la defensa europea están generando una transformación profunda en la estrategia militar polaca, que ahora busca reforzar su autonomía defensiva y su papel en la disuasión nuclear dentro de Europa. Por su parte, Kaja Kallas ha dicho que se espera que el 19º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia esté listo para septiembre. En Estados Unidos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmó que el presidente Donald Trump ha impuesto sanciones a la India con el objetivo de forzar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Según explicó, Trump busca ejercer una enorme presión pública para acelerar un acuerdo que ponga término al conflicto. Ese mismo día, el secretario del Tesoro Scott Bessent acusó a la India de lucrarse con la reventa de petróleo ruso, mientras que señaló que China no paga directamente a Moscú y diversifica sus suministros. Bessent subrayó que desde el inicio de la guerra, las importaciones indias de crudo ruso han aumentado más de un 40%, frente a solo un 3% en el caso de China, justificando así el diferente trato de Washington hacia ambos países. Más al norte, el primer ministro canadiense Mark Carney ha enviado esta semana a 2 de sus ministros a Suecia y Finlandia con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia de defensa, lo que ha incluido el análisis de una posible adquisición del caza sueco Saab Gripen. Este movimiento refleja un cambio en la estrategia ártica de Canadá, que se está alejando de una dependencia bilateral exclusiva con Estados Unidos para integrarse de manera más profunda en un marco de seguridad colectivo bajo la OTAN. Durante su visita, el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, se ha reunido en Helsinki con los cancilleres de los 5 países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia y Finlandia, encabezados por su anfitriona Erida Vantonen. Anand ha enfatizado que la prioridad de Ottawa en el Ártico es defender la soberanía canadiense sin escatimar ningún recurso. Al término de las conversaciones, Canadá y los países nórdicos emitieron además una declaración conjunta de firme solidaridad con Ucrania, comprometiéndose a coordinarse con la coalición de los dispuestos y con Estados Unidos para garantizar garantías de seguridad robustas y creíbles en Ucrania. Asimismo, subrayaron que las fronteras del país deben permanecer intactas y que Rusia no tiene derecho de veto sobre la futura adhesión de Kiev a la Unión Europea o a la OTAN.
En Asia, los analistas de defensa de Estados Unidos llevan tiempo advirtiendo que la red satelital Huawei de China no se limita a ser un equivalente de Starlink, sino que podría convertirse en una herramienta con un marcado uso militar estratégico. Aunque Pekín ha revelado muy pocos detalles, fuentes abiertas y evaluaciones estadounidenses sugieren que la constelación no solo ofrecería banda ancha de alta velocidad para uso civil, sino también un sistema integrado de mando, control y comunicaciones capaz de otorgar al Ejército Popular de Liberación una ventaja táctica en un eventual conflicto en el Pacífico Occidental. La preocupación central de Washington es que Huawei encaje dentro de una cadena de destrucción en red, es decir, una arquitectura espacial diseñada para detectar, rastrear, transmitir datos y coordinar operaciones militares en tiempo real, superando la simple función de conectividad global. Mientras que la Fuerza Espacial de Estados Unidos todavía no cuenta con una megaconstelación plenamente operativa para seguimiento de misiles, retransmisión y control, China parece estar más cerca de completar todos los eslabones de este sistema. En este contexto, Huawei no solo representa un desafío tecnológico, sino también un factor de disuasión y proyección militar que podría alterar el equilibrio estratégico en el espacio en la región del Indo-Pacífico. Y en África, militantes vinculados a Al-Qaeda han lanzado ataques mortales en Mali durante el pasado martes que han causado la muerte de 21 soldados, según informó Side Intelligence Group, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos que vigila las actividades islamistas. El grupo Jotanim se atribuyó la responsabilidad anunciando la captura de 2 soldados, la incautación de 15 vehículos militares y de más de 50 armas durante la operación. Por su parte, el ejército de Mali no ha revelado el número de víctimas, pero ha informado de ataques simultáneos contra sus puestos de avanzada en Farabug y Kibikikere la madrugada del martes. Las tácticas del Jotanim indican un cambio hacia el control de territorios en torno a centros urbanos y la consolidación de su influencia política en la región del Sahel. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.